Hola, ¿qué tal? Una edición más de Historias. Esta, la edición 563. Hoy, una mujer es la que engalana este estrado para que ella contar su rica historia. Una docente que no es nativa de La Carlota, pero que ya hace un buen tiempo, casi con el nacimiento de Historias, vino a parar aquí a nuestra ciudad. O sea que ya ella y su familia son bien carlotenses. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a esperar que el programa salga muy bien para que a usted te lo atrape y podamos contar realmente la verdadera historia de Silvia Graciela Centurión. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Buenas noches, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos dispuestos a escucharte porque queremos saber cómo llegaste a La Carlota, qué es lo que pasó. Tenés una rica historia y algunas anécdotas que alcancé a escuchar allí pero yo quiero empezar con esa anécdota. Ya de novios con tu esposo, el doctor Bertollo, pensaban tener muchos hijos. Sí. ¿Qué decía Edgar en aquel momento? Cuando éramos novios, él decía que 7 hijos, una Traffic y un silbato. Y con eso, y vivir en un lugar tranquilo. Así que bueno, cumplimos porque nos falta la Traffic en realidad. Casi que nos queda chico el auto, pero bueno, tenemos 5 hijos, yo tuve dos pérdidas. Y con un silbato no los manejamos. No, ahora bueno, es imposible manejarlo con un silbato. Un poquito más que un silbato hace falta, pero ahí estamos. Y estamos viviendo en un lugar tranquilo, que es lo que elegimos. ¿Cómo fue que llegaron a La Carlota, Silvia? Mira, una larga historia, porque en realidad mi esposo tiene familiares acá, en La Carlota. Su papá era nativo de Rastreador. Y por el otro lado, yo estudiaba el profesorado con Silvia Bastos, en Córdoba. Y cuando llegaba la época de los exámenes, ella me pedía que viniera yo para acá, porque ella extrañaba mucho. Entonces, yo recuerdo haber pasado algunas semanas estudiando con ella, sobre todo en febrero, marzo, las materias que había que rendir a principio de año. Entonces yo conocí a La Carlota por eso, por haber venido y compartir con la familia de Silvia. Cuando nosotros nos casamos en el 2000, nos fuimos a vivir a Río Cuarto porque Edgar estaba haciendo la residencia en el San Lucas, en Río Cuarto. Y estando en Río Cuarto, se enferma el papá de Silvia Bastos. Y entonces ella lo tenía internado en Río Cuarto y viajaba. Y en uno de los viajes me dice, dame tu currículum, que en la Carlota hace falta profesora. Entonces ella trajo mis papeles. Y al poquito tiempo me llamaron y me ofrecieron horas. O sea que ella es la culpable en cierta forma de que ustedes estén acá. Sí, porque nosotros no teníamos familiares en Río Cuarto y entonces había nacido Pablo y yo ya tenía decidido renunciar a mis horas en Córdoba. Yo tenía mis horas en Córdoba y viajaba toda la semana, pero con un bebé imposible. Entonces se dio justo que yo estaba de licencia. Había nacido Pablo, ella me llama para decirme que había horas acá, me llama Graciela Galainena y bueno, y nos vinimos a vivir acá. Las primeras semanas me alojaron los familiares de Edgar, Mónica y la tía Rosa, Girodo. Yo me quedé unas semanas ahí mientras buscábamos casa. Y Edgar siguió viajando para terminar la residencia, así que ese año le tocó a él viajar. O sea que se tornaron un poco sí, al principio. Al principio sí, nos fuimos instalando y bueno, estuvimos ese año hasta que él terminó la residencia y después le ofrecieron a él trabajo en Los Cisnes y bueno, y él terminaba la residencia en Río Cuarto, entonces bueno, decidimos irnos a vivir a Los Cisnes 2 años. Estuvimos allá y volvimos a La Carlota. ¿Y vos viajabas de Los Cisnes a La Carlota? Yo viajaba de Los Cisnes a La Carlota para dar clases en el Colegio de Hermanas y tenía unas horitas en el Benita en ese tiempo, pero además tenía el cargo de coordinadora del SEDMA que se acababa de abrir en Los Cisnes. Que yo siempre digo que yo no me fui muy contenta o muy conforme a Los Cisnes, me costaba porque recién me estaba adaptando acá. Pero cuando me abrieron las puertas del SEDMA y conocí a esa gente,
dije acá. Y la verdad que después extrañé horrores venirme. Me costó volver, digamos, ¿no? ¿Qué anécdota tenés del Selma de los Cisnes? Oye, unas anécdotas, mira. Arrancó el SEDMA con 45 alumnos, todos adultos, gente grande, con muchas ansias de aprender. Y llegó la primera hora libre de un profesor que no había podido viajar. Y yo me acuerdo como si fuera ahora que un alumno se levantó y me dijo, ¿hora libre de qué, profesora? Yo iba a decirles que iban a tener que esperar. Y ahí me di cuenta que tenía que tener preparada una clase para cuando pasaran esas cosas. Y no existieron en el SEDMA las horas libres. Porque él me planteó eso. Ellos mismos te exigían. Sí, sí. Entonces teníamos un proyecto y cuando un profesor no podía viajar, teníamos preparado quién de los otros profes de acá de la zona podía, y si no, había un proyecto para dar clases, el que estuviera, y si no, me tocaba a mí, que era la coordinadora, pero no se perdían horas de clase. Lo hacías con gusto. Fue un placer realmente. Gente muy, muy buena, muy solidaria, muy cordial. Los Cisnes es una familia. ¿Cuántos se recibieron de esos? Y de esa primera promoción, ese año terminó el CBU y terminaron 32, que fue realmente muy lindo, porque ellos hacían en un año primero, segundo y tercero. Tuvimos acto de egreso y después ellos siguieron el segundo año y el tercero y deben haber terminado unos 28 de ese grupo. Mucha gente terminó. A ver, en ese grupo estaba Donaldo Cantón. Imagínense lo que era un aula con un Donaldo Cantón, que era una enciclopedia abierta permanentemente. Él hace el primer año y después no puede hacer el segundo y el tercero porque se enferma su esposa, Beatriz. Lo termina después. Él lo hace, me parece que lo hace a distancia. Pero ese primer año fue un lujo, un lujo. Mucha gente. Me imagino las anécdotas de cosas que ocurrieron en los Cisnes, máxime con Cantón, que tenía algunos libros escritos, con su hijo en el mundo y con un montón de cosas, varias, digo Cantón solo porque vos es el que vos nombraste. Y mucho respeto hacia otra gente. Yo me acuerdo siempre de un alumno que a la mitad de la clase se levantó como para irse porque no alcanzaba a copiar con el mismo ritmo que copiaban los demás. O sea, era tan heterogéneo el grupo y sin embargo había tanto respeto y tanto cariño y esas ganas de llegar a la meta, porque era algo para ellos muy ansiado y muy postergado el SEDMA. Eso hacía mucho que lo venían pidiendo. Y había gente de todas las edades, había chicos jóvenes y había gente grande. ¿Continúa hoy el SEDMA? Sí, nada más que se abre a término, digamos. Se abre primer año, después al otro año se hace segundo, tercero y después vuelve a empezar. Cuando yo estuve, se pudo abrir al otro año de nuevo, digamos. Entonces, teníamos al mismo tiempo primero y segundo año. Pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Un lujo los profesores que iban. Había muchos profesores que viajaban de otros lugares. Venían de Laborde, de Santa Eufemia, de Río Cuarto. Y yo no sé cómo hacían para llegar. Pero llegaban. Llegaban. Teníamos un remisero que los traía de vuelta para tomar el colectivo. Mucho tiempo, una profe de matemáticas, por ejemplo, se quedó en mi casa, dormía y se levantaba a la mañana temprano conmigo y nos veníamos a Carlota porque no tenía forma de volverse. ¿De dónde era Esa chica era de Laborde, hermana de Zulma Toledo, hermana de Rosalba. Y con un sacrificio porque tenía una bebé chiquita y sin embargo lo hacía con un gusto y no le fallaba a los alumnos. Qué interesante. Sí. Allí, como vos dijiste en un momento, sacar la verdadera vocación del docente. En el SEDMA se saca la verdadera vocación. O tenés vocación o no podés estar. Sí. ¿Cómo hablamos de vocación, vamos a retrotraernos en el tiempo. ¿Cómo surge la vocación tuya para la docencia? Mira, me estaba acordando el otro día porque me preguntaban por mi hijo si ya estaba decidido en alguna carrera, y yo le digo, si sigue los pasos de la madre, que se decidió 2 meses antes de terminar la clase, estamos en el horno. Yo no sabía qué estudiar. Me gustaba mucho la genética y tenía claro que no era fácil estudiar genética porque había que hacer medicina o biología y después irse al extranjero.
me terminó de decidir una entrevista a una genetista que me consiguieron que yo hiciera. En ese tiempo, la única genetista en Córdoba trabajaba en la maternidad provincial. Yo fui a hacerle una entrevista, charlé con ella, una mujer muy, muy amena, y tengo presente y siempre le cuento a mis alumnos, ¿no? Me estaba yendo del laboratorio donde ella me mostró que trabajaba, me mostró qué hacía, su actividad, y cuando llegué a la puerta le pregunté si tenía familia. Y ella se dio vuelta y me dijo, no tuve tiempo para tener familia. Y yo cerré la puerta y dije, esto no es lo mío. Así convencida de que no era eso. Eso no iba a ser para nada. Entonces empecé a pensar que relacionado con la genética, que me permitiera estar en contacto con la gente, que era lo que a mí me gustaba, pero a la vez tener familia. Porque yo ya tenía en mi cabeza y en mi corazón, creo, el tener una familia y tener muchos hijos. O sea que cuando se juntaron, disculpa que te interrumpa en el relato, pero cuando se pusieron de novios, dos que tenían pensado tener varios hijos. Es que hay que compartir el proyecto de vida, si no, es muy difícil llevar una vida juntos, digamos, ¿no? Así que bueno, me volví y dije, bueno, un profesorado, ¿qué profesorado? El de biología. Me fui a la universidad a anotarme. Me perdí en la Universidad de Ciencias Exactas. Llegué a las cansadas al despacho de alumnos y me terminó atendiendo una señora muy mala gestada. Yo salí de ahí decepcionada y dije, este lugar para estudiar. Bajé las escaleras, unas escaleras enormes que tiene la facultad, y a la orilla de la escalera, en el pasamanos, había unos folletos como propagandas. Y al azar tomé uno, y era la propaganda del Colegio de Hermanas, de las Mercedarias de Córdoba, y cuando yo leí las carreras tenía el profesorado de Ciencias Naturales. Como yo me ubicaba en Córdoba, tomé esa misma tarde el colectivo, me bajé en Alta Córdoba y entré al colegio, y el colegio de Córdoba tiene la misma imagen de la Virgen en el patio que tiene el nuestro, y entré y dije, acá lo que sea. Encontraste la serenidad. Dije, acá, este es el lugar. Y la verdad que no me arrepiento, siempre me quedó esto de qué nivel teníamos siendo un terciario, y tuve la suerte de tener una profesora a la que yo me adscribí para hacer una cátedra cuando ya había terminado, y ella me consiguió hacer una materia en la universidad, en el mismo profesorado, pero en la Universidad Nacional, la misma materia que yo había cursado en las Mercedarias, y me dijo, lo que vos vas a buscar ahí te va a servir a vos y me va a servir a mí. Vos querés saber qué nivel tenemos y a mí eso me va a servir. Entonces yo hice todo ese año de oyente, esa materia que era antropología biológica, en la universidad, y me pude dar cuenta de dónde estaba la diferencia. Y bueno, y la verdad que yo siempre aconsejo a los chicos que van a seguir alguna carrera docente que no crean que los terciarios tienen menos nivel, que a veces es un prejuicio que tenemos, ¿no? Es más personalizada. Es más personalizada, sí, hay otras vivencias, claro, hay otra experiencia, otro acompañamiento, que sirven más en la docencia. No le quito a la universidad, a los profesores de la universidad, que están muy bien preparados en todo lo que sea investigación. Pero yo me daba cuenta que ahí estaba la diferencia. La relación humana es totalmente diferente. Pero en el aula no hay afectividad para nada. Exacto, tal cual. Y en el aula vos podés saber mucho, pero si vos no sabés llegar, no te sirve. La parte afectiva es fundamental. Sí. Es fundamental. Sí. Entonces, ¿ya tenías experiencia en un mercedario cuando ya venías para acá? Sí, yo trabajé, por eso cuando Silvia me dice, las dos hicimos en el profesorado de las Mercedarias en Córdoba, me dice que acá me ofrecían horas, las hermanas me conocían, o sea que, bueno, tenía como ese pie derecho, digamos. Vamos a hacer la primera pausa, Silvia. De acuerdo. A usted, señora, a usted, señor, decirle, quédese allí en la sintonía de la frecuencia número 2 del canal local, porque enseguida vamos con Silvia Centurión, la protagonista de la historia de hoy. Veamos unos avisos, saque provecho, saque conclusiones, mañana visite algún negocio y verá que conviene. Pausa en Historias.